Por eso a mí a veces me da un poco de risa cuando la sociedad dice que el juez lo dejó libre. ¿Me explico? No, no es el juez que lo deje libre. Es que escuchó de lo que hay en las partes, ¿sí? Y evidentemente de eso está resolviendo. No es que el juez tenga la autonomía para decir voy a dejar libre a fulano de tal, porque me parece nada más porque sí. ¿No? Aquí la situación es que evidentemente los jueces son imparciales. Y si hay una libertad para una persona agresora, puede ser una mala integración de la carpeta, pueden ser argumentos no suficientes, ¿sí? Para acreditar el hecho. Puede ser la duda razonable. Producciones Límite Grupero presenta. Lo malo viene de la envidia, ambicionando lo que es ajeno, por no apreciar lo que es lo nuestro y el valor de lo que tenemos. Olvidamos que nos dieron aptitudes en el cuerpo, que pensamos, que corremos, que estudiamos y que aprendemos. Cualidades que son nuestras desde el día que nos parieron. Arte, música, pintura, artesanos e ingenieros. Y tu cuerpo es solo tuyo para cuidarlo, para venderlo, para aceptando las consecuencias de lastimarlo, de protegerlo. Ya hay justicia en esta vida, aunque parezca que no es cierto, y aprendamos las lecciones por la mala o por lo bueno. Perseguimos el sustento poniendo el alma a cada momento. La familia es nuestra luna, nuestro sol y nuestro universo. Hola, ¿cómo están, gente hermosa? Bienvenidos aquí a su espacio charlando con Silvia Nava. Espero que se encuentren muy muy bien y ya preparando todas las fiestas navideñas. Espero que ya estén disfrutando de todas las posadas y que estén todos en compañía de sus familiares. Abríguense porque está haciendo mucho frío. La verdad es que nos tenemos que cuidar muchísimo. Espero que ya todos estén vacunaditos y todo el rollo. Y bueno, gente hermosa, les quiero contar que hoy me encuentro muy bien acompañada de una persona muy interesante, de una persona que viene a hablarnos de temas muy importantes, como lo son los delitos sexuales. De repente, probablemente nos toque vivir algunas experiencias que nadie queremos pasar, pero muchas veces nos falta el conocimiento para poder cómo dirigirnos, a dónde movernos, a dónde meter una denuncia, una demanda, no sé cómo se diga, pero él nos va a estar informando. Yo quiero que estén muy atentos y que compartan este video para toda la gente que ustedes consideren que es importante este tema, delitos sexuales. Estoy acompañada del licenciado José Antonio Bernal. Él es asesor jurídico público en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Y él viene a platicarnos un poquito de este tema tan fuerte y nos viene a enseñar más sobre el tema. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Silvia. Muy buenas Hola. noches a todos. Encantado, Silvia, de estar obviamente aquí en tu Muchas programa. gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, Silvia. Qué bueno. Me da mucho gusto que te des el tiempo de poder estar aquí conmigo para poder platicar un poquito a toda la gente sobre el tema que ya habíamos platicado tú y yo, que son abusos sexuales. Yo creo que es un tema muy fuerte y yo creo que tú debes de tener mucho que compartir aquí con nosotros de tus experiencias que has tenido como lo que eres, ¿no? Como un representante. Así es. Platícanos un poquito. ¿Cuáles podrían ser o qué es precisamente un delito sexual? Mira, impacta este tipo de delitos, ¿por qué? Porque los delitos sexuales, Silvia, van a afectar literalmente el sano desarrollo sexual de una persona o la libertad sexual de una persona. Vamos obviamente a un ejemplo práctico. Cualquier persona sujeta a este tipo de delitos, ¿sí?, va a tener una afectación psicoemocional. Esta afectación psicoemocional va a impactar en su desarrollo sexual o en la capacidad que esta persona tenga para poder incluso elegir con quién pueda estar o con quién no puede estar. ¿Me explico? Es una situación meramente, yo la considero bastante importante porque hoy en día en México se ha estado agravando muchísimo este tipo de delitos, porque pues básicamente cuando una persona es víctima de este tipo de delitos, muchas personas prefieren callarlo. ¿Y por qué? Por inseguridad incluso hasta de la misma sociedad. Por el miedo al que dirán si denuncio,
por el miedo a lo mejor a la misma autoridad, porque es mal sabido que la autoridad muchas veces no las protege o no hace nada o no las cobija, ¿no? Cuando realmente esa es la figura del Estado. Cobijar a las víctimas y evidentemente, principalmente, velar por los derechos fundamentales de estas personas, ¿sí? Evidentemente, Silvia, algo muy claro para que comencemos a entender obviamente este tema jurídico es que tenemos dos figuras, la figura del agresor y la víctima, y son sinónimos entre sujeto y pasivo. El sujeto pasivo va a ser la víctima y el sujeto activo es el agresor. Entonces, lo comento para que obviamente la sociedad y obviamente el público empiece obviamente de cierta forma a allanarse con los conceptos para que pues sepan a lo mejor cuando estén ante una autoridad, la autoridad me habló de sujeto pasivo, de sujeto activo, de agresor, de víctima, de imputado. Entonces ya sabemos a quiénes nos vamos a referir primeramente. Ok, pues yo quiero que me cuentes un poquito sobre de estos delitos. Tú me comentas, mucha gente se lo calla, a veces por pena, porque a lo mejor me ha tocado a mí escuchar desafortunadamente algunas experiencias y dicen es que me daba pena o probablemente en mi casa pudieran decir, es que ¿por qué te vestiste así? Es que ¿por qué andabas de minifalda? Que mucha gente así lo menciona, desafortunadamente, y está muy mal, ¿no? Porque no es un motivo el hecho de cómo te vistas tú para que una persona pueda abusar, ¿no? Y yo creo que muchas veces eso es lo que nos da miedo, que la misma sociedad, lejos de apoyar o lejos de ponernos en el lugar de una persona que ha sido atacada de esa manera, la critiquemos, ¿no? Digamos, pues es que tú tuviste la culpa. Tendríamos que buscar obviamente las raíces porque ahí estaríamos hablando, Silvia, de carencias emocionales, de afectaciones psicoemocionales que la gente vive, ¿no? Normalmente una persona que es víctima de maltrato, es víctima de abuso sexual, por supuesto que se puede volver en un generador de violencia sexual. ¿Por qué? Porque no atiendes obviamente ese tema y al momento de no atenderlo, ¿sí? Te puedes volver obviamente un generador de violencia, desde violencia física a violencia psicológica o a violencia sexual. Esa parte de que la sociedad se lo calla, principalmente mujeres, evidentemente, muchas veces lo callan por el tipo de educación, obviamente, que tenemos, ¿no? Muchas veces las mujeres dicen, es que lo callo porque, ¿qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a pensar mi papá? ¿Qué va a pensar mi mamá? Desgraciadamente, es una postura no correcta, no sana, porque evidentemente el que tú sufras un delito sexual no te hace menos mujer, ¿sí? Y evidentemente, si tú eres víctima de cualquier tipo de estos delitos, pues evidentemente lo sano es contártelo primeramente a la persona que tengas más confianza. Para inmediatamente después, ¿qué? Ir a la autoridad. Y esta figura de ir a la autoridad, Silvia, es que precisamente la primera autoridad que debe de saber esto es un ministerio público. Y estos ministerios públicos los vamos a encontrar en la fiscalía, en las famosas fiscalías. ¿Qué hace el Ministerio Público, Silvia? El Ministerio Público debe de cobijarte a ti como víctima, ¿sí? Y tomarte una entrevista. Pero no es que el Ministerio Público no vaya a creer de lo que se duele la víctima. Es que entonces, si vienes y me comentas que fuiste víctima de X delito, ¿sí? Yo, Ministerio Público, tengo la obligación de tomarte tu entrevista y, con mis facultades como autoridad, ejercer actos de investigación. ¿Cuáles son las facultades de la Fiscalía, Silvia? Las facultades de la Fiscalía es que principalmente trabaja con dos herramientas. Esas herramientas de trabajo de la Fiscalía para un Ministerio Público van a ser peritos y policías. Esos peritos y policías están bajo cargo de un Ministerio Público. ¿Para qué? Para evidentemente empezar a investigar. Si viene la víctima y me dice, fui víctima de un delito de violación, por ejemplo, pues hay que mandar a la víctima a psicología. ¿Por qué al área de psicología? Porque debe de haber una afectación psicoemocional derivada del hecho. ¿Y quién mejor que un perito a través de la ciencia me determine y me justifique
qué tipo de afectación está impactando en esta persona. Y no es el único, podemos mandar la ginecología, podemos hacer un estudio proctológico. Entonces, este estudio, pues evidentemente determina ciertas afectaciones anales, ¿sí? Y evidentemente que, pues qué mejor que nada que tener obviamente justificado de lo que me dice la víctima. No es nada más la entrevista, ahora ya tengo a lo mejor fotografía también, si hubo lesiones, si fue una situación obviamente con violencia, si hay huellas en el cuerpo, ¿cómo lo acreditamos? Peritaje en materia de medicina forense, ¿sí? Y evidentemente todo eso, ¿qué va haciendo, Silvia? Tenemos un conglomerado de actos de investigación que van a robustecer una carpeta de investigación para acreditar el hecho delictivo, ¿sí? Porque al final todas las personas tienen derechos. Las personas obviamente llamadas agresores tienen derechos. Y no lo vamos a acusar de una manera injustificada. Hay que acusarlo con datos de prueba que acrediten que tú comisionaste el hecho delictivo, que fue a tal hora, en tal día, que la maltrataste de tal forma, que dejaste esta cicatriz. ¿Me explico? Y evidentemente, cuando el Ministerio Público tenga bien robustecida su carpeta de investigación, entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer un llamado a la siguiente instancia, que sería obviamente un juez de control, pidiendo una audiencia para que, obviamente, iniciemos con una audiencia inicial y enteres, obviamente, al órgano de control por qué motivo lo estamos acusando. La finalidad es que yo soy parte investigadora como fiscalía. Yo no puedo juzgar ni sentenciar obviamente a las personas agresoras. Yo las investigo, los llevo al órgano de control. Y el órgano de control con datos de prueba decide si hay datos suficientes para obviamente vincularlo al proceso. Y más adelante en otra etapa jurídica, pues obviamente lo llevamos a juicio y a lo mejor tenemos una sentencia condenatoria. De esta forma. Pero sí es muy, muy, muy importante que las personas que han sido víctimas de cualquier hecho delictivo, y sobre todo de delitos sexuales, tengan la confianza de poder acudir a una agencia del Ministerio Público. Y evidentemente, pues no tener miedo a que si los mandan a psicología, pues a lo mejor de cierta forma sientan esa angustia, ¿no? De que fíjate que es muy complicado, Silvia, porque como mujer, y obviamente tú, a lo mejor ustedes como mujeres lo van a entender más, es muy difícil que eres víctima de un delito y todavía lo tienes que exponer ante un desconocido, ¿no? Y esa parte yo creo que es de las más difíciles como persona, de que dices, es que soy víctima de un delito y lo tengo que contar. Pues desgraciadamente así opera el sistema. Pero se trata obviamente del esclarecimiento de los hechos y obviamente de que tú como víctima tengas obviamente acceso a una justicia pronta y expedita. Pues yo creo que vale la pena. Yo me imagino que debe ser muy doloroso para todas aquellas personas que han sido víctimas el hecho de tener que recordar y tener que repetir y pero yo creo que vale la pena, porque yo creo que personas como esas que se atreven a hacer ese tipo de daño a las demás personas no merecen otra cosa más que estar en la cárcel. Hay manera de que, probablemente, yo te quiero preguntar, si X persona fue víctima de abuso sexual, ¿puede ir directamente a la justicia o tiene que ir con un abogado? Puede ir directamente. Básicamente el Estado también te protege porque no todos tenemos los recursos, ¿no? Para obviamente contratar un abogado particular. Aquí obviamente el Estado te proporciona la asistencia si eres víctima de la asesoría jurídica pública, ¿no? Esta figura obviamente pues viene obviamente de hace pocos años, ¿sí? Y la asesoría jurídica pública tiene obviamente que velar por los intereses jurídicos de la víctima, principalmente, Silvia, de la reparación del daño integral. Esta reparación del daño, evidentemente, como cada delito va a afectar a una víctima, ¿sí? El Estado obviamente lo que busca es que tengan acceso a una reparación del daño integral. Pero no es cualquier reparación del daño, porque vaya la redundancia, el nombre es reparación del daño integral, te cobija de todos lados, ¿sí? Entonces, podemos
que sea la reparación del daño material, psicológica, ¿sí me explico? Ujú. Y entonces hay muchísimos estudios y dictámenes también que te van a ayudar a que a ti como víctima, a través de la asesoría jurídica pública, ¿sí? puedas obtener una reparación del daño. Pero principalmente todas las víctimas que no tengan recursos, por supuesto que en todas las fiscalías van a tener acceso a esa asistencia que es la asesoría jurídica pública. Y no es nada más y nada menos que son abogados preparados para evidentemente proteger y salvaguardar los intereses jurídicos de una víctima. Desde la representación, ya sea mediante entrevistas, mediante actos de investigación, y obviamente, ¿qué hacemos? Como asesores jurídicos, pues coadyuvamos con el Ministerio Público. ¿Para qué? Para llegar a un resultado. Y este resultado es la justicia, lo que evidentemente está buscando obviamente cualquier víctima. Así es, Sin duda la corrupción existe. claro. Yo creo que, me imagino yo que alguno de los principales temores de las personas que han pasado por alguna situación así o están pasando por alguna situación es el pensar, pasé por esto, me van a someter a este proceso que es estar contando, que es estar recordando, que es todo, y a lo mejor parte del miedo es la corrupción por parte de la autoridad de decir, me voy a dejar comprar. Claro. Mira, desgraciadamente, Silvia, yo creo que la fiscalía ha estado al tanto a través de... Existe una fiscalía, obviamente, que es la Fiscalía Anticorrupción. Muy buena pregunta, Silvia, porque hay que darle, obviamente, las herramientas a estas personas cuando sientan este miedo, ¿no? Está el área de servidores públicos, donde si tienes a lo mejor esa suspicacia, a lo mejor, o ese temor, o ese pique de que tu asunto no está avanzando porque piensas que ya hay a lo mejor un acto de corrupción, por supuesto que puedes ir a la fiscalía correspondiente y obviamente mediante tu entrevista informas, ¿sí? Están los famosos teléfonos rojos en las fiscalías, que es en línea directa con el fiscal, obviamente, de la fiscalía territorial, y tiene línea directa, a ver, oiga, está pasando esto y esto, y mandan obviamente al personal, ahora sí que en vivo, y para verificar a ver quién está al tanto de esta carpeta de investigación. Ya, yo soy. Sí, ¿qué está pasando? Porque acaban de hacer una llamada. ¿Qué está pasando? ¿En qué etapa va? ¿Cómo va la integración de la carpeta? Entonces, hay herramientas. No nos podemos quedar, las personas no se pueden quedar, Silvia, con el pensar de que tu carpeta esté siendo procesada mediante un mecanismo de corrupción, ¿no? Por supuesto que si tienes ese sentir, existen estas herramientas. Está la Fiscalía de Servidores Públicos, ¿sí? Que es para denunciar, obviamente, cualquier situación contra un servidor público. Está la Fiscalía de Anticorrupción. Está el órgano interno, el órgano interno de control. Y evidentemente estas fiscalías van a investigar el mal actuar de los servidores públicos. Y esa es una herramienta que todas las víctimas tienen, todas las personas tienen. Desgraciadamente, Silvia, no lo saben muchas personas, porque no denuncio, porque a lo mejor se presta, ¿no? Porque no avanza mi carpeta. Pero a veces voy a la redundancia, Silvia, a veces no es la situación de la fiscalía, a veces es una mala defensa, a veces es un mal abogado, ¿sí? La asesoría jurídica pública tiene que estar actualizada y tiene que estar con la camiseta de asesor jurídico para velar obviamente los intereses de la víctima. Esa es la función. Ok. ¿Tú podrías decir si este tipo de delitos es muy constante, si hay muchas denuncias por este tipo de delitos? Se ha estado incrementando. ¿Ah, sí? ¿Por qué ha estado incrementándose? Son, de cierta forma, pudiéramos decir, comentarios subjetivos, pero yo que estoy al día a día en salas de oralidad, nos llegan muchísimos asuntos. ¿Qué pasa? Que evidentemente hoy en día es muy sencillo que una persona acuse a una persona varón por un abuso o un acoso sexual. ¿Y dónde crees que sucede más este hecho? En el metro. Sí, en el ¿verdad? transporte colectivo. Ok, ajá. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué? Porque pues evidentemente la víctima obviamente va a rendir su declaración, su entrevista, perdón, en una entrevista, y evidentemente el fiscal que va a hacer, te voy a mandar a psicología.
Y el psicólogo va a cuantificar esta reparación, esa afectación, porque el psicólogo en sus conclusiones, bajo las máximas de su experiencia, va a poner en su dictamen pericial. La víctima, de nombre o de iniciales tal, tuvo este comportamiento. Al momento de que me comenta el hecho, tuvo un comportamiento distinto. Bajo la mirada, lloró, bajó la voz, se le quebró la voz. Y va estudiando y va clasificando obviamente el tipo de afectación. Y entonces te dice, bueno, recomiendo tantas sesiones y las cuantifico en tal cantidad. Si la sesión está en 500 pesos, por ejemplo, y dice que la víctima, o pone que la víctima va a necesitar 10 sesiones, pues entonces estamos hablando de ¿cuánto? De 5,000 pesos. 5,000 pesos. ¿Sí? Y ese es el pago. Y ese es el pago, obviamente, de la reparación del daño, obviamente, para una víctima. Y obviamente el imputado o el agresor tiene que pagar el daño. ¿Sí? Mediante una salida alterna, mediante un procedimiento abreviado, dependiendo de la situación. Si tiene antecedentes, si no tiene antecedentes. Si no tiene antecedentes, podemos hablar de una suspensión condicional del proceso, en la cual obviamente ellos también como agresores tienen derecho a que paguen este daño, a lo mejor a mensualidades, pero se sujetan a condiciones. Y esas condiciones buscan salvaguardar la integridad física y psicoemocional, obviamente, de las víctimas. Entonces, no es como... más bien, es muy, muy común ese tipo de delitos, porque específicamente hoy en día hablamos incluso de perspectiva de género. Hoy es un tema bastante común, la perspectiva de género. Y la perspectiva de género, desgraciadamente o amablemente, tienes que identificar una circunstancia, una simetría de poder mediante un método. Una situación de ventaja, una situación a lo mejor donde el balance no existe un balance, por ejemplo. Porque no podemos comparar a una víctima de sexo femenino con un agresor de sexo masculino. Y si la víctima de sexo femenino es menor de edad y el masculino es mayor de edad. ¿Me explico? Sí. Hablamos de vulnerabilidad, porque esa parte también la estudia la perspectiva de género. Cuando tú hablas de vulnerabilidad, ya sea por razón de edad, por razón de sexo, por una asimetría de poder, podemos dar avance a la perspectiva de género. Y en este caso, pues evidentemente es lo que busca obviamente la ley es proteger obviamente ¿qué? A las mujeres. Pero si hablamos de perspectiva de género, Silvia, no es nada más que hablemos de mujeres. Nada más que la población o los abogados se están dando un enfoque en que debería de ser a las mujeres, porque principalmente a quienes vulneraban más. ¿Quiénes eran más vulnerables? Las mujeres. Llegaba el papá macho, llegaba el esposo macho, ¿sí? Y atiende la cocina. Y tú no trabajas. Y tú te quedas aquí. Y tú cuidas a los niños. Entonces, lo que busca la perspectiva de género es que exista un balance. Pero estudia obviamente ¿qué? Esta simetría de poder. Estas situaciones de ventaja. Y estas situaciones de género y de edad, donde principalmente opera la vulnerabilidad. Por eso hablamos de perspectiva de género. Pero desgraciadamente pues se le ha dado un mal enfoque. ¿Sí? Porque hoy en día sí, tú como varón es mejor que hasta te despegue del vagón de mujeres, ¿no? Sí. Porque en cualquier momento, un mal tocamiento, un mal roce, no con el consentimiento, no con la intención, te puede poner obviamente en la agencia del Ministerio Público. Sí, y se ha sabido de casos, ¿no? Yo conozco de un caso de un chico que estuvo así acusado por una mujer en el metro de que la tocó. Y él hasta el momento está preso y él dice, y lleva años, y él dice, es que yo no la toqué, ¿no? Y yo creo que desafortunadamente hay personas que buscan algún beneficio, porque ahorita afortunadamente las mujeres estamos muy protegidas en esa parte, pero desafortunadamente hay mujeres que no son buena onda, o sea, que no son honestas, ¿no? Y por ejemplo, esta chica dijo, me tocó y no es cierto, él jura y perjura, dice, es que no es cierto. Y al paso del tiempo, los familiares dijeron, queremos tanto dinero, ¿no?
o queremos un carro, no sé qué. El muchacho dice, es que no te voy a dar nada, o sea, yo no te hice nada, y sigue preso. Entonces también hay muchas injusticias, ¿no? Se volvió un modus operandi, Silvia, Ajá. por parte de estas mujeres. Hay mujeres que evidentemente no tienen un sustento, no tienen un trabajo y van al día a día denunciando al hombre porque las tocaron desde su cabeza, ¿no? Bueno, es que me tocó, me hizo esto, me hizo el otro. Y saben que dentro de este tipo de acontecimientos, pues obviamente el señalar a una persona masculina lo va a hacer acreedor a qué? A que si ella justifica que hay un daño psicológico, pues obviamente el agresor tiene que pagarlo. Tiene que hacerse responsable de esta reparación del daño. Y hoy en día, Silvia, tampoco es tan fácil estar engañando a la autoridad porque también hay investigaciones donde ya se ha desprendido que esas personas son víctimas en múltiples carpetas de investigación. Y entonces, ¿qué pasa? Que se puede revertir la situación. Ok. Entonces, evidentemente, por eso te comento, hay que estar al tanto, hay que estar actualizados y evidentemente tener una muy buena defensa, tanto hay que ser imparciales, porque evidentemente no todas las víctimas son víctimas, no todos los agresores son agresores, ¿no? Y hay que tener obviamente una buena defensa o un buen asesor. ¿Para qué? Pues para que evidentemente tú plasmes lo que realmente pasó, compruebes lo que realmente pasó. Porque sí, efectivamente, es una situación, Silvia, hoy en día, del día a día. Delitos sexuales, violaciones, tocamientos. Pero sí, por supuesto, hay muchos casos que sí son verídicos. Hay muchos casos que sí son verídicos. Que sí son. ¿Y nos podrías platicar o podrías platicarme algún caso así fuerte que te ha tocado vivir a ti? Me imagino que son un montón, ¿no? Pero alguno así muy fuerte. Un caso que hasta el momento me ha marcado bastante, Silvia, es el caso del feminicidio de una niñita de 3 años. Obviamente se separa mamá, papá, se separan y a ella le toca irse con la mamá. La mamá inicia una relación con X persona y viven en el domicilio de esta persona. Sí. La mamá trabaja y la niña se queda bajo resguardo del padrastro. De la nueva pareja. De la nueva pareja. Pero cada que regresaba la mamá a casa, pues la niña tenía un golpe, una quemadura y rengueaba de la patita. Y la niña de 3 añitos. Pero esta persona jamás, como madre, jamás se preocupó en preguntarle primeramente a la niña ¿Qué le pasó? qué es lo que le había pasado. Le preguntaba obviamente a su pareja. ¿Qué pasó? Se cayó, se quemó. Pasó esto, pasó el otro. Bueno, la medicaba a ella con chuchitos de árnica, 7 mililitros de ibuprofeno y así. Pasaba la niña todos sus días. Hasta que uno de esos días recibió la llamada del padrastro, en el cual le dice a ella, pues, la llevo al hospital porque desgraciadamente se agachó y empezó a vomitar sangre. Esa misma cara hice yo. Te das cuenta cuando una persona miente en el tipo de mentira. Porque no es algo lógico, ¿no? ¿Qué pasó? A esta niñita nos pone el dictamen de necropsia, las causas de la muerte, traumatismo cráneoencefálico, y le separa los hemisferios del golpe. Y el dictamen en materia de fotografía plasma en todo su cuerpecito más índices de violencia. Entonces, al papá no lo llevamos por el feminicidio, al reclusorio, y a la mamá por la omisión al deber de cuidado. Okay. También es castigado eso. Claro, porque hay una figura importante en el derecho penal que se llama interés supremo del niño o del adolescente. Es que el Estado mexicano tiene la obligación de velar con mayor intensidad los derechos de estas personas, porque son vulnerables por edad. Sí. ¿Sí? Entonces, aquí básicamente lo que sucedió es que
precisamente la omisión al deber de cuidado, pues obviamente entramos al estudio de la carpeta y ¿qué sucede? Vimos la omisión. ¿Cuál fue la omisión? Que tú como padre no le preguntaste primero a tu hija qué es lo que le estaba pasando para cerciorarte de que el adulto, lo que te comenta como adulto, haya sido verdad. Sí. ¿Y qué pasa? No tienes licencia médica y le das medicamento a tu hijo de 3 años sin llevarlo al hospital. Y esto es un llamado obviamente también a las mamás, ¿no? No nos mediquen a los menores, porque a veces se nos hace muy sencillo, pero 1 mililitro de una sustancia mal proporcionada al cuerpo de un niño te puede llevar a una omisión. Y eso te puede llevar obviamente a pasar obviamente una condena en un reclusorio. Okay. Yo creo que ese y otro más, Silvia, han sido de los casos que más me han impactado porque precisamente me dijo un juez en ese entonces, licenciado, es que usted se engancha con estos asuntos. Pero cómo no engancharte, ¿no? Exacto. Eres Y le un ser digo- humano le y digo, sientes. Creo que todos nos deberíamos Sí. de enganchar Ajá. porque esta niñita no vive, Sí. porque esta niñita No se puede defender. no se pudo defender. Y claro que nos deberíamos de enganchar las autoridades, las personas que obviamente estamos al día a día en este tipo de asuntos. Obviamente a mí me causa un bastante conflicto sano, por ejemplo, y me pongo la camiseta, digo, a esta niña nadie la defendió. Vivió violencia tantos años, Sí. diario, imagínate la tortura, ¿no? ¿Y qué hizo la mamá? Nada, le creía al papá, a la pareja y la medicaba y asunto arreglado. Hasta que una niña de violencia familiar te escala el delito a un feminicidio. ¿Sí? Los delitos pueden ir escalando y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si son víctimas de violencia familiar, si no la atiendes, en cualquier momento te puede escalar a un feminicidio. ¿Sí me explico? Si eres víctima de un acoso o de un abuso sexual, en cualquier momento te escala una violación. Por eso hay que ponerle límites a los asuntos y a las personas. Okay. Una denuncia le pone un límite inmediatamente a alguien. ¿Sale? Sí. Qué difícil, ¿no? El hecho de tener que vivir rodeados de este tipo de gente. Y yo, bueno, lo que yo he escuchado, y tú vas a decirme si es verdad o no, la mayoría de los casos de este tipo de delitos, que son de abuso sexual o algo así, pasa dentro del círculo familiar, ¿no? Claro. ¿Verdad? Porque desgraciadamente hoy en día el mejor consejo que debemos de darle a los padres es estar cerca de nuestros hijos. Tener presencia. Es que estar presente no es nada más agarrar y decir, lo dejé en la casa con mis papás, lo dejé en la casa con los tíos. No. La presencia es material, psicológica también. Y darle las herramientas obviamente a estos niños o a estas mujeres. Cualquier cosa que te pase, coméntame. Desgraciadamente hoy en día sí, claro, la primer persona que está cometiéndole un delito sexual a un niño es el tío, el abuelo, el papá, incluso. Tenemos muchos asuntos Ay, qué donde el horror. papá es el agresor. Ajá. Sí. Y desgraciadamente, fíjate que yo considero que si nos volvemos analíticos y prestamos atención al comportamiento de las personas, por supuesto que sí nos vamos a dar cuenta. Pero principalmente en quién debes de poner atención, en tus hijos y en estas personas que son mujeres, ¿no? Porque evidentemente si el niño lo vas a dejar obviamente en casa del abuelo, en casa del tío y el niño a lo mejor te frunce el sueño o se agacha o simplemente te dice no quiero ir, préstale atención. Sí. No impongas, porque le vas a decir, te estoy diciendo que te quedas, porque soy tu papá. No, Ajá. ¿por qué no te quieres quedar? ¿Qué te está pasando? ¿Qué tienes? Y a lo mejor hay técnicas, ponlo a dibujar. Okay. Es una técnica maravillosa el poner a dibujar a tu hijo, porque te va a dibujar sus miedos, porque te va a dibujar sus gustos. Y entonces a lo mejor de cierta forma te puedes dar cuenta, ajá. claro, o los niños se pueden comunicar a través de qué, pues evidentemente de un dibujo, Ajá. en el color,
en cómo subraya, en cómo tacha. Tú puedes verificar obviamente si ese niño a lo mejor tiene una angustia o siente temor hacia una persona. Pero principalmente, Silvia, creo que le debemos de tomar mucha consideración a todas las personas vulnerables, mujeres ni niños, precisamente. Sí. También hay abuso en los hombres, ¿no? Claro, es que este tipo de delitos los delitos no tienen género, ¿sí? Hoy en día, por supuesto, puedes pasar al metro y te nalguea o te agarra obviamente una parte íntima a una mujer, ¿no? O hombres con hombres. Pero básicamente el efecto de la ley tiene que ser el mismo, seas hombre o seas mujer. Claro. ¿Sí? Tiene que ser el mismo, porque somos seres humanos. Desgraciadamente, Silvia, yo considero que la sociedad tiene mucha parte, ¿no? Porque no es lo mismo que tú denuncies en que alguien te agarró las nalgas acá afuera, a que yo vaya y denuncie que alguien me agarró las nalgas aquí afuera. Y debería de ser lo mismo. Debería ser lo mismo. Claro. Y muchas veces, evidentemente, estamos tan contaminados por la sociedad. Así es. Y evidentemente, ¿qué pasa? Que entonces flageas. ¿No? No. Si yo soy víctima de una situación de un delito sexual como hombre, también por supuesto que tengo que ir a la fiscalía y por supuesto que me tienen que tomar mi entrevista y tengo que estar obviamente al tanto de los actos de investigación que tiene que hacer el Ministerio Público. ¿Para qué? Para el esclarecimiento de los hechos, ¿sí? Para materializar este hecho y obviamente tener asegurado a una persona responsable o citado a una persona responsable para una audiencia. ¿Sí? Para que obviamente sea el órgano de control quien juzgue a esta persona, ¿sale? Sí. No sé si te tocó escuchar o viste en algún momento un caso de una cantante en donde está ella en pleno escenario, está cantando y de hecho estaba cantando a dueto y el cantante, hombre, se acerca y le mete la mano y la agarra de su parte íntima, así delante del público se la agarra así como si fuera una gracia. Y no sé qué pasó por su mente, que lo hizo así. Y ella deja de cantar y se le va y le da sus cachetadas. Ahí, ¿qué onda con esa gente? O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué lo hizo así, de esa manera? Mira, no sé qué estaba pasando en su mente. Normalmente este tipo de delitos, Silvia, son de realización oculta, ¿no? Ajá. Porque evidentemente eso es parte medular de los delitos sexuales, que todos los delitos sexuales son de realización oculta. Ajá. Sin embargo, evidentemente, como este caso que estás exponiendo, pues por supuesto ya hablamos obviamente a lo mejor de una persona con un trastorno o algo que no está funcionando bien dentro de su ámbito mental, por el cual pues evidentemente se sintió con ese empoderamiento de ponerla a tocar de esa forma, ¿no? Sin embargo, pues el conflicto que obviamente puede enfrentar es meramente grave porque aparte lo hace a la luz de la sociedad, ¿sí? Y obviamente la afectación psicoemocional de una persona que fue violentada sexualmente mediante un escenario público al cual evidentemente puede ser expuesto a ojos de todos sus conocidos y todos sus familiares, pues por supuesto que va a afectar y va a tener un mayor impacto, y en ese momento podemos hablar hasta de un estudio en materia de antropología, un estudio de psicología, de antropología, principalmente antropología, porque este estudio te va a determinar el grado de vulnerabilidad del hecho. Y en ese momento, ¿cómo estaba vulnerable ella? Te va a decir el perito, ok, estabas en un escenario, dominado por quién, por el agresor, porque él era el cantante. Los dos eran cantantes. Los dos. Ajá. Pero entonces, básicamente, opera aquí a lo mejor la ventaja de que él se sintió con la masculinidad por encima de la feminidad. Qué enfermo, ¿no? Sí. Sí. Hay que atender mucho esta situación, obviamente, porque dentro de estas, el sistema de justicia también te permite que a estas personas agresoras también las podamos mandar a tratamiento psicológico, ¿sí? Porque evidentemente creo que es lo acorde, porque si el sistema no te manda a las personas, imagínate, tenemos agresores sexuales y todavía el sistema no te los manda a atender, ¿qué hacemos? Tenemos agresores sexuales y si el sistema
te permite mandarlos a atender, pues hay que agotarlo. Hay que agotar obviamente ese tema con las víctimas. Hay que siempre obviamente darle las herramientas. Las fiscalías tienen las herramientas para atender este tipo de delitos, para investigarlos, para cobijar a las víctimas con la reparación del daño, para que los agresores obviamente tengan una consecuencia jurídica y una consecuencia personal, ¿sí? Porque obviamente lo que buscan las fiscalías es obviamente salvaguardar la integridad de las personas llamadas víctimas, ¿sí? Sea la integridad física o sea la integridad obviamente psicoemocional. Eso es lo que busca obviamente la autoridad, el Estado, normalmente es lo que debe de buscar, ¿sí? Y evidentemente las herramientas hay que dárselas, pero es que desgraciadamente es como en el pedir está el dar, ¿no? Si tú no lo pides, no esperes realmente que obtener justicia si tú no lo hablas. El primer paso de las personas que son víctimas de cualquier delito de abuso sexual es decirlo a la autoridad. Inmediatamente, ¿qué va a hacer la autoridad? ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Actos de investigación. ¿Para qué? Para salvaguardar. Desde una medida de protección al instante, operan unas medidas de protección. Una medida de protección, hasta una medida cautelar, ¿sí? Que evidentemente, Silvia, pues obviamente todo esto va por procesos, ¿sí? Va por escalas. Hay que caminar en el proceso para que obviamente tú tengas un resultado. Sí. ¿Sí? Es un poquito tardado, pero si lo sabemos manejar, esto depende mucho, mucho de las víctimas para que puedan tener obviamente un resultado. Y este resultado va a hacer ¿qué? Pues su propia integridad, su propia seguridad. ¿Qué pasa con todos aquellos que cometen este tipo de delitos? Te voy a platicar de otro caso que me platicó una amiga. Ella se iba a la universidad, iba en el transporte público y quedó en el lado del pasillo del transporte en el que ella iba, y dice que iba tan lleno el autobús donde iba, que a su lado de ella, en su brazo, quedó pegado un señor. Hasta ese momento ella lo vio pues normal, ¿no? O sea, viene apachurrando porque hay mucha gente, ¿no? Pero dice que llegó el punto en el que ya no lo sintió normal y él venía como masturbándose con el brazo de ella. Llegó el punto en el que eyaculó en el brazo de ella. Y ella estudió karate. Dice que lo que hizo fue pararse, que le dio mucho coraje, mucho asco, todo. Y le metió sus trancazos, le rompió la nariz, todo. Claro. Pero ahí, ¿qué podemos hacer? Porque yo pienso, es algo horrible, es humillante, es un abuso, no sé ni cómo calificarlo, ¿no? Que dices, yo me vengo normal, y ella iba a un examen. Lo que hizo fue darle sus trancazos, lo iba a bajar a patadas, pero creo que le dijeron, oye, se va a caer, se va a morir y te vas a meter en un problema, porque van así como que en una avenida de mucho carro. Entonces lo que hizo fue, lo bajaron, pero se bajó ya caminando todo golpeado y todo, pero dice, tuve que llegar, tirar la chamarra en la universidad y lavarme, porque yo tenía un examen, no podía como perder el tiempo. Ay, ¿qué podemos hacer? ¿O cuál debió de haber sido el proceder de ella? Pues para que esta persona no lo vuelva a hacer, ¿no? Porque me imagino que lo viene haciendo. Mira, es un hecho que nadie puede hacer justicia por su propia mano. ¿Sí? Pero también es comprendible. Esta situación que le pasó a tu amiga, pues evidentemente impacta, ¿no? Pero es que estos delitos no impactan en la misma forma en todas las personas, ¿sí? Y evidentemente es justificable hasta dentro de cierta parte el enojo de ella, ¿sí? Sí, su reacción. Que desgraciadamente pues utilizó obviamente sus herramientas, a lo mejor sin el pensar, sin el raciocinio, pero aquí pasa algo importante, que primero ella es víctima de un hecho, ¿sí? Y eso la llevó a que, pues a estallar, ¿sí? Evidentemente lo que tienen que hacer siempre es ir inmediatamente con la autoridad. Si es un hecho en el metro, bajas la palanca y lo llevas con el primer policía, que son la autoridad bancaria o policía bancaria. Y a petición de parte tuya, le vas a decir al policía, me tocó y me hizo esto. Ponlo a disposición, porque voy a proceder en su contra. ¿Qué tiene que hacer el policía? De que llevarlo a la agencia más cercana, a la agencia del Ministerio Público correspondiente, ¿sí? Tienes que irte tú como víctima y evidentemente narrarle obviamente al Ministerio Público que lo sucedido. El Ministerio Público también le va a recabar una entrevista al policía
Porque el policía, ¿qué está haciendo? Se vuelve primer respondiente. Esta palabra primer respondiente en los policías va a ser al primer policía que tiene contacto con el hecho. Aunque no seas testigo de hecho, pero el primero que llega donde sucedió un hecho. Aunque no te conste. ¿Sí? Pero ya me dijo a mí la víctima, sucedió esto y voy a proceder en su contra. Entonces, ¿qué hago? Hago una detención formal del agresor, le leo sus derechos y nos vamos a la agencia del Ministerio Público. Y el Ministerio Público le va a tomar su entrevista a la víctima y me tiene que tomar entrevista a mí como oficial también, porque yo soy, ¿qué? Parte del aseguramiento. Tengo que decirle, me entero del hecho, por esto, lo señala la víctima y obviamente, ¿qué hago? La detención formal. Y el Ministerio Público en ese momento tiene que mandar obviamente a la víctima al área de psicología para que sea el perito quien a través de la ciencia determine si hay una afectación derivada del hecho. Que ojo, hay dictámenes, Silvia, psicológicos que te pueden decir no hay afectación psicoemocional, pero eso no quiere decir que no sucedió el hecho. Claro. Porque por supuesto hay personas que tienen las herramientas, tienen un núcleo familiar, ¿sí? Y ese núcleo familiar les dio las herramientas para poder sobrellevar a lo mejor este tipo de hecho, ¿no? Y obviamente es un dictamen en materia de psicología que te arroja que no hay daño psicoemocional, no quiere decir que no existe el hecho, sino que evidentemente nada más lo está plasmando un estudio en el cual dice no hay una afectación psicoemocional, pero de eso a que no existe el hecho es otra cosa muy distinta. Y claro que por supuesto esto va a llevarle una consecuencia jurídica obviamente al agresor, obviamente, ¿sale? Ok. Oye, qué feo el hecho de que nos tengamos que cuidar de esa manera, porque ya no sé de quién cuidarme, porque también está el que no es cierto. ¿Qué pueden hacer también? Porque digo, no nada más vamos a hablar de las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si tú vas en el metro y te acusan y no es cierto? ¿Qué puedes hacer tú como hombre también? O bueno, o como acusado, ¿no? Pues mira, depende mucho de la estrategia obviamente que tengas tú como defensor, porque ahora si hablamos como defensor, pues obviamente hay muchísimas estrategias. También puedes aplicar un dictamen en materia de psicología a la víctima. Bueno, en este caso, evidentemente, por supuesto que va a operar el dictamen porque obviamente es un derecho de defensa. ¿Me explico? Y es un derecho de defensa que también a estas personas al momento de hacerles obviamente un dictamen, pues vamos a pelear obviamente dictamen contra dictamen, un metadictamen, ¿sale? Y entonces vamos a atacar unas conclusiones. Y como defensa tienes que identificar las inconsistencias de lo que está denunciando la víctima. ¿Sí me explico? El punto es obviamente es que tenemos obviamente a la par tanto el derecho de defensa como los derechos obviamente de la víctima. Estamos obviamente, vamos a estar expuestos ante un juez en el cual el juez es imparcial. Los jueces hoy en día, Silvia, no tienen carpeta de investigación y ellos resuelven con lo que escuchan de las partes, ¿sí? Por eso a mí a veces me da un poco de risa cuando la sociedad dice que el juez lo dejó libre. ¿Me explico? No es el juez que lo deje libre. Es que escuchó de lo que hay en las partes, ¿sí? Y evidentemente de eso está resolviendo. No es que el juez tenga la autonomía para decir voy a dejar libre a fulano de tal, porque me parece nada más porque sí. ¿No? Aquí la situación es que evidentemente los jueces son imparciales. Y si hay una libertad para una persona agresora, puede ser una mala integración de la carpeta, pueden ser argumentos no suficientes, ¿sí? Para acreditar el hecho. Puede ser la duda razonable. Y evidentemente, Silvia, esto se vuelve obviamente pues una situación de que en los asuntos penales dependen obviamente de las partes que lo exponen y la fiscalía es la primera interesada en llevar un asunto ante el órgano de control para verificar obviamente cómo se va a resolver la situación jurídica de un agresor o de un responsable, ¿sí? Pero los jueces resuelven sin carpetas. Así es. Okay. Oye, ¿qué pasa cuando mencionabas hace rato lo que es la violencia en casa, ¿no? Dices, va subiendo como que de nivel y puede llegar hasta un homicidio, un feminicidio. Sí, claro.
Sí, desgraciadamente, Silvia, tenemos obviamente, hay que atender la salud mental, ¿sí? Porque si evidentemente ya conoces tú que tu esposo, tu pareja es una persona agresora, ¿sí? No esperes que va a cambiar de la noche a la mañana, Silvia. No esperes que va a tener un cambio, ¿sí? Porque muchas veces por ese pensar de las mujeres, ¿sí? Hoy en día muchas están calladas porque ya no viven, porque no hablaron a tiempo, porque siempre pensaron que iban a cambiar estas personas. Y claro, por supuesto que si empezamos con los celos de alguien, con que por qué te vistes así, por supuesto que eso ya es violencia, ¿sí? Que si vemos un agresor que está utilizando a tus hijos para manipularte, a eso le vamos a llamar violencia vicaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente el agresor va a buscar manipular a la víctima para los fines que a él le convengan, ¿sí? Y si ya la golpeó, ¿qué va a pasar en una persona masculina? Si dicen, bueno, ya la callé con un golpe, mañana la callo con dos, y a lo mejor después con tres. Y en una de estas a lo mejor la víctima explota y se pelea también. Imagínate el escenario, ¿no? Hay una situación cercana, hubo un tema complejo ahí con un asunto donde son 3 hermanos jovencitos. La mamá deja a los hijos con el papá agresor porque le pegaba. Pero comete el error ella de irse y dejar a los hijos con él, En manos del agresor. Ajá. Y en una de esas el papá llega molesto y le pega a la mayor. La de en medio se mete y el más chico también. Y es triste porque sabes que este sujeto agarra y abre la llave del gas. Ahora volamos todos. Si no es porque llega la policía a tiempo e ingresa, yo creo que hubieran explotado todo. Porque sí olía a gas. Por eso llegó la policía. Ajá. Los gritos, el llamado de la gente, pues obviamente llegó la autoridad. Pero menciono este ejemplo porque evidentemente primero los golpeaba y entre un enojo se desata cualquier situación. Pues escala un homicidio múltiple. ¿Y qué pasa, Silvia? Que evidentemente hay que atender mucho este tipo de reacciones. Porque si una persona agresora de la nada te golpea, es porque no sabe controlar sus impulsos. Y no espere que su siguiente impulso no vaya a ser no matarte. Por eso escalan. Porque este tipo de personas no llevan un tratamiento. No llevan obviamente, pues sí, de cierta forma un tratamiento sano para que evidentemente puedan ellos de cierta forma tener un mejor comportamiento ante la sociedad y sobre todo ante las personas obviamente que lo aprecian o que lo quieren o que él puede llegar a querer. Es muy importante porque desgraciadamente nadie atiende esto y por supuesto si tú no atiendes a la persona, si tú permaneces viviendo con la persona que te agrede constantemente, que te golpea, ¿sí? En cualquier momento te va a asesinar de un mal golpe. ¿Sí? Oye, y también pasa en los noviazgos, ¿no? Bueno, últimamente, bueno, de un tiempo para acá yo he escuchado varios casos que inclusive ha habido mujeres muertas en los hoteles, ¿no? Y se sabe que lo último que pasó con ella es que salió con el novio de la escuela y se fueron y ay, ¿qué onda? O sea, ¿sabes qué pasa, Silvia? Que si analizamos todo este tipo de temas que está saliendo en esta entrevista, Silvia, nos damos cuenta que todo tiene que ver con la salud mental, con el mal desarrollo que tenemos desde la infancia, con el no estar presente con nuestros hijos, ¿sí? Porque evidentemente podemos hablar que si una persona le gusta estar con un novio agresor, es porque probablemente, muy altamente probable, no tuvo una figura paterna. ¿Sí? Y está buscando ¿qué? Lo que no tuvo en casa. ¿A costa de qué? de lo que sea, ¿no? Claro. Por ello que
hay que poner mucha, mucha atención a la salud mental y a estar presente, obviamente, con las personas. Y claro, por supuesto que estos delitos, obviamente, entre el noviazgo, pues también son sancionables, por supuesto, también son sancionables y evidentemente son castigables, obviamente, todos este tipo de delitos porque volvemos a lo mismo. La autoridad salvaguarda la integridad física de las personas víctimas, ¿sí? Y si esta persona ya la golpearon y si se acredita que vivieron juntos, obviamente tienes un agravante más, ¿me explico? Pero evidentemente creo que es un llamado a todas las personas, evidentemente, ¿a qué? A que denuncien, porque si no denuncian, las cosas van a ser igual. Y si evidentemente no denuncian, en cualquier momento se vuelve silencioso todo. Sí, sí, sí. Sí. O cuando nos toca ver de repente en la calle, ¿no? Que dices, le va pegando a la esposa el tipo, la pareja, el esposo, lo que sea, y te metes, o sea, como para defenderla y dice, el clásico, es que es mi esposo. ¿Qué pasa con las mujeres cuando ven las cosas de esa manera? Es un círculo de violencia, Silvia. Es el círculo de violencia en el cual están viviendo, en el cual evidentemente las víctimas no han logrado salir de ese círculo, ¿sí? En el cual le pueden decir a una persona, no te metas porque es mi pareja, es mi esposo, porque es mi papá, porque es mi familiar, ¿sí? Y este círculo de violencia, pues evidentemente plasma, obviamente, la mala atención, ¿sí? La soledad de una persona, ¿me explico? Es una situación, Silvia, en la cual hoy en día las autoridades tienen que velar sí o sí por estas personas. Y hay mecanismos. Pero si no denuncian, no lo van a obtener. Si ustedes como autoridad ven que están golpeando el esposo a la esposa y ella no denuncia, ¿no pasa nada? Evidentemente, para cierto tipo de delitos, sí, para cierto tipo de delitos, por supuesto, que va a operar de manera oficiosa. Pero para cierto tipo de delitos también es a petición de parte. Pero si tú como autoridad estás viendo que le están golpeando a una mujer, por supuesto que tú como autoridad también te estás volviendo testigo. ¿Me explico? Aunque ya no quiera proceder. Aunque ya no quiera proceder. Pero desgraciadamente que sí necesitamos la entrevista y el proceder de esta persona. ¿Sí? Porque hay delitos que no van a avanzar si no es a petición de parte. ¿Sale? Y esos son los delitos de querella. Y los que obviamente se vuelven oficiosos, no necesitas directamente a la víctima. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque evidentemente ya es una situación en la cual tiene que operar. Y hay delitos en los cuales tenemos homicidios, tenemos secuestros donde ya no se presenta la víctima y en cierta forma no acuden las víctimas, pero esto va avanzando. Okay. Avanza. ¿Sí? Y hay veces que la autoridad se ve en la necesidad de llamar a la víctima, y eso ocurre mucho en las etapas de juicio, y si no viene la víctima, ahora te arresto. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Y es triste. Es triste porque si te amenazan, y si te amenazan como con tus hijos, hay veces la autoridad juega un papel bastante complejo, ¿sí? Porque la autoridad no puede ser de cierta forma a lo mejor flexible, ¿sí? No vienes, te mando a arrestar, porque aquí hay un delito de esta naturaleza. Te secuestraron, te dispararon, y si tú no quieres problemas, entonces tienes que venir. Te puedo mandar a arrestar. El punto es terminar este asunto. Oh, qué interesante. Eso no sabía. Sí, desgraciadamente ya es algo muy, de verdad, se habla mucho con las autoridades, obviamente, porque son víctimas. ¿Para qué las revictimizas otra vez? Porque el sistema la revictimiza bastante, ¿no? Ajá. Y evidentemente, Silvia, esta situación, por supuesto que se vuelve cada vez más compleja. No es, hablar de un ministerio público no es una situación fácil, ¿no? Hablar de la autoridad no es fácil, porque nos enfrentamos día a día, Silvia, con la educación, con la salud mental no atendida, ¿sí? Es muy complejo
es muy sencillo señalar a la autoridad, pero es muy complejo el trabajo de la autoridad realmente. Es muy, muy, muy complejo. Por eso es que, pues claro, a lo mejor se tardan las investigaciones. ¿Por qué? Porque no van las víctimas, porque dejan de asistir, porque no van a sus estudios, porque no van a sus periciales, ¿sí? Sin embargo, eso también tarda un poquito el sistema, ¿sale? Pero la cuestión es no quitar el dedo del renglón y seguir el procedimiento, ¿no? Claro, claro, seguir el procedimiento, lo recalco nuevamente, las víctimas tienen derecho, obviamente, desde la primera entrevista, evidentemente, a ser asesoradas por el asesor jurídico público. Si no tienes un abogado, el Estado te lo pone y es el asesor jurídico público. Si está del otro lado de la cancha, del lado del agresor y no tienes un abogado, te ponen un defensor público. Pero obviamente ambas partes tienen las herramientas del Estado en caso de no tener recursos para contratar un abogado particular, ¿sí? Y evidentemente juegan en la cancha, pues evidentemente el asesor jurídico y obviamente también está el defensor público, ¿no? Volvemos a tocar el tema de la reparación del daño, ¿no? Es que todos los delitos tienen derecho, todas las personas tienen derecho a una reparación del daño, ¿sí? Porque cada delito, Silvia, va a afectar a una persona de una u Sí, de otra un modo o de forma. otro. Un robo te afecta ¿a qué? Le vamos a llamar bien jurídico tutelado. El robo te afecta ¿a qué? En tu patrimonio. Ajá. Un delito sexual, en tu integridad sexual. El delito del homicidio, pues en la vida, que es el bien jurídico tutelado de mayor importancia, por decirlo así, ¿sí? Entonces, todos estos delitos, Silvia, evidentemente todos van a tener una reparación del daño, ¿sí? Y es un derecho para todas las víctimas. Sí, aquí la cuestión, como dices, es no callarse, es acudir, ¿no?, a la autoridad y Así confiar. es. Confiar, porque como yo mencionaba al principio, vivimos en un país en el que hay mucha gente que se vende, pero vamos a confiar en que somos, como dicen por ahí, somos más los buenos que los malos. Y se tiene que hacer justicia, ¿no? Sí, y hay herramientas siempre, o sea, no podemos estar siempre con que la autoridad ejerce actos de corrupción, pero ¿qué hago yo como ciudadano, no? ¿Me quedo callado? Pues creo que te vuelves parte, ¿no? Exacto. O por miedo, ¿no? También el miedo yo creo que se tiene que hacer a un lado, porque decimos, ¿y si denuncio? ¿Y si me pasa esto por haber denunciado? Y nos detenemos mucho. El clásico ejemplo, Silvia, te detiene un policía azul Ajá. y vas manejando. ¿Qué haces? La mayoría, ¿qué hace? Me pasó poli, déjame ir. No habría, para tener un acto de corrupción, Silvia, hablamos de dos partes. Sí. El que propone y el que recibe. Pero si uno no da, no se ejecuta el acto de corrupción. Exacto. Y también es denunciable todo eso. El cohecho es denunciable. El que te pida dinero una autoridad o el hecho de que te haga una oferta un ciudadano a ti como autoridad es castigable también, sancionable. Ok. Pues vamos a tener que poner mucha atención porque ignoramos muchas cosas. Yo creo que nos hace falta a todos como ciudadanos leer un poco más en cuestión de todos nuestros derechos, Claro. ¿no? Obligaciones también, para poder defendernos y para poder hacer justicia, porque tratar que sea justicia, ¿no? Principalmente yo siento que sí debemos de leer, Silvia, pero debemos de dejar a un lado obviamente el miedo. El miedo a la misma autoridad, el miedo a qué va a pasar, porque el no ya lo tienes. Sí, creo que debemos de atrevernos a denunciar. Por supuesto que debemos de atrevernos obviamente a seguir obviamente el proceso, ¿no? ¿Quieres un resultado? Métete al proceso, ¿sí? No le tengas miedo, obviamente, recurre a la autoridad. Utiliza las herramientas de esta autoridad. ¿Para qué? Para que evidentemente puedas caminar con el sistema y por supuesto que puedas tener obviamente un resultado. Este resultado va a ser la justicia que tú estás pidiendo a gritos. No puedes tener una justicia si no caminas con el proceso, ¿sí? No esperes que el sistema te castigue a un agresor si ni siquiera lo señalas. Sí, claro. O si sabes el nombre y dices, no sé, prefiero no decirlo, pues es que le estás poniendo trabas al mismo sistema. Creo que principalmente como ciudadanos
o nos metemos a la cancha y jugamos del lado donde estamos, ¿sí? A lo mejor no te metas. Pero desgraciadamente, ¿qué hacemos? Hablamos y decimos la autoridad fue, ¿sí? Pero yo creo que aquí el llamado es a todos es que denuncien, obviamente, ¿sí? Hoy en día hubo reformas constitucionales en el cual efectivamente los delitos de violación, delitos sexuales a personas no están prescribiendo, ¿sí? Ahorita tenemos muchos asuntos en la cual muchos niños fueron víctimas, más bien muchas personas jóvenes o adultas fueron víctimas de cuando eran niños y están operando esta denuncia. ¿Por qué? Porque el Estado se está dando cuenta de que efectivamente a ti te pueden realizar un acto violento, una violación a los 5 o 6 años en la minoría de edad y te está impactando cuando tienes 30 o 40 años. ¿Sí? Porque te puede impactar de muchas formas. Tienes que atenderte y es un llamado general. Porque evidentemente, si tú no te atiendes, no vas a estar bien a lo mejor el día de mañana con tu esposo, con tu esposa. ¿Sí? Sí. ¿Para qué traer obviamente estas secuelas? Hay que atendernos, hay que denunciar y evidentemente el denunciar nos va a traer también de cierta forma las herramientas para que nosotros como víctimas podamos sobrellevar el hecho. Dicen por ahí que cuando aprendes a guardar, estás sobrellevando de una forma el hecho cuando aprendes a guardar y cuando lo recuerdas ya no te afecta como aquella vez que te sucedió. Eso es sobrellevar. Porque ahora lo recuerdas y lo guardas. Y a lo mejor no te provocan la misma angustia que aquel día. Entonces, claro que ahorita, por supuesto, la materia ahorita de delitos sexuales, pues evidentemente ahorita está al día a día, pero sí es un llamado general para que todos denuncien, ¿sí? Y evidentemente si son víctimas o si son agresores también, pues por supuesto que de cierta forma le den las herramientas al abogado, ¿sí? Y el abogado obviamente con estas herramientas, que es principalmente la declaración en la entrevista de lo que está sucediendo, arme una estrategia de defensa. ¿Sí? Ok. Pues te agradezco mucho. No, Muy yo te interesante agradezco. esta plática, muy importante para todos los que estamos aquí escuchando. Cuando hicimos la publicación hubo gente que preguntaba, va a haber preguntas y respuestas. Desafortunadamente el programa es grabado, pero yo voy a invitar a toda la gente que nos estuvo escuchando, que ahí a través del canal de YouTube pueden hacer sus preguntas. Claro. Y si ustedes lo piden, pues aquí el licenciado va a estar nuevamente con nosotros Sí, y resolviendo será un dudas, placer, ¿no? claro que Porque sí. probablemente haya otros temas de importancia, ¿no? Hay que Para la sumar. gente. Y si tú nos haces el favor de venir y pues informarnos un poquito más, abrirnos más el panorama, porque ignoramos muchas cosas, te lo voy a agradecer mucho. No, te agradezco el espacio, Silvia, de verdad. Claro, yo con todo gusto, si ahora sí que las personas sienten obviamente esta inquietud, tienen esa duda, por supuesto que hay que sumar, hay que aportar, ¿no? Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, No, te de agradezco verdad. a ti. Espero verte por acá muy pronto. ¿Y quieres compartir alguna red social, algo así? O Mira, de momento no tengo una red social de trabajo porque no me lo permite, obviamente, soy servidor público, Ajá. ¿sí? Pero no me niego nunca a darle una asesoría a alguien, ¿sí? Más adelante, si quieres, yo te doy mi número telefónico y obviamente lo podemos, poner o lo puedo mencionar aquí, si gustas. ¿sí? El número telefónico que tengo es 55 87 21 22 60 Ok. para cualquier asesoría. Ok, muchísimas gracias. Oye, y bueno, ya casi se acerca Navidad. No me voy a despedir sin desearte una muy feliz Navidad, feliz año, si es que no te Gracias, veo Silvia. antes de. Y te voy a invitar a que brindes, no solo a ti, sino a toda la gente que nos ve, con el mejor mezcal, que es Mezcal Embajador. Dicen por ahí que para todo mal, Un mezcal, buen mezcal. y para todo bien, Mezcal. también. De verdad que Mezcal Embajador es el único que no se resaca ni deja aliento alcohólico, para que lo busquen en sus puntos de venta o aquí, conmigo, con Silvia Nava. Muchísimas gracias a toda la gente linda que nos estuvo viendo. Recuerden que en Límite Grupero seguimos marcando territorio pariente.